hace algunos años atrás nos encontramos con una noticia realmente interesante. Los efectos de Photoshop o los filtros se podían utilizar en Illustrator y realmente creo que todos nos emocionamos. Pero al momento de comenzar a aplicar en figuras vectoriales nos dimos cuenta en realidad que habían cosas que no funcionaban de la misma manera. Vamos a conocer cómo se ven los efectos de Photoshop aplicados en Adobe Illustrator. Los aplicaremos en figuras, dibujos y en algunos objetos. Y vamos a sacar nuestras propias conclusiones al final de esta clase. Hemos creado un documento con algunas figuras que ya tienen efectos aplicados. Recordemos que los efectos los podemos ver en la ventana de apariencia. Selecciono una figura y me dice qué efecto tiene. Por ejemplo, esto tiene el desenfoque gaussiano. Efecto de cristal, bueno, apenas se nota. El azulejo de mosaico, que más bien es casi una textura. Y la vidriera, que simula un efecto de ventana, ventana de parroquia o ventana de iglesia. Bien, vamos a crear figuras básicas, simples, y con un color. Y vamos a ver cómo funcionan, cómo se ven los efectos de Photoshop aplicados en figuras vectoriales. Como les comentaba al inicio de esta clase, los efectos de Photoshop están pensados en fotografías. Quizás ese es el problema principal, que nosotros trabajamos con figuras o dibujos. Así que algunos efectos probablemente pasen desapercibidos, no se noten como nosotros queremos. Le vamos a cambiar por lo menos el color a algunos de estas nuevas figuras. Bien, ya tenemos entonces algunas figuras para trabajar. Comenzaremos con el desenfoque gaussiano. Seleccionamos la primera figura, nos vamos a efectos, pasamos al segundo grupo, efectos de Photoshop, y vamos a buscar unos de los que a mi parecer son los que funcionan mejor. El grupo de desenfocar. Ya encontramos el clásico desenfoque gaussiano. Previsualizamos y tenemos el desenfoque. Vamos a aumentar para que se note más. Una característica del desenfoque gaussiano que difiere del efecto de uno de los efectos de Illustrator es que si sale del borde, se expande fuera de la imagen el desenfoque y realmente la imagen se ve completamente borrosa. Le vamos a dar OK y tenemos entonces la imagen. Se fijan que sí se ve muy borroso el contorno de la figura. Esto es uno de los que funcionan mejor y obviamente uno de mis favoritos. Vamos a ocultarlo dentro de la ventana de apariencia y lo volvemos a colocar. Uno de los que me parece, ese grupo, los de desenfoque gaussiano, se ven realmente muy bien aplicados sobre vector. Veamos otro grupo y otra categoría. Vamos a ver qué tal se ve el efecto de cristal. Vamos al menú efectos, vamos a buscar el grupo que dice distorsionar y vamos a entrar a cristal. Acá nos va a ocurrir que abre una ventana completamente distinta. Esta ventana sí existe en Photoshop, es la misma ventana que aparece al momento de aplicar estos efectos en Photoshop. Y acá encontramos las distintas categorías, es decir, vamos a aumentar el zoom a la figura, puedo pasar de un efecto a otro de una forma más rápida. Así que acá vamos a aprovechar y vamos a revisar algunos otros efectos. Este es el efecto de cristal que quiero que aparezca. En la imagen, en el icono o la miniatura del efecto, el cristal tiene una apariencia bien interesante. Es como estos cristales esmerilados o arenados, que cuando hay una persona o una figura detrás de ellos tiene cierta distorsión. Ahora, cuando lo aplico en una fotografía, ese efecto es increíble. Pero cuando lo aplicamos sobre un dibujo simple como el que tenemos acá, normalmente lo que hace es un pequeño pixeleado en los contornos. Nada como el parecido al ejemplo que se aplica en la fotografía. Bueno, vamos a cambiar otros efectos. Onda marina, así se vería, tampoco parece onda marina. Resplandor difuso, le agrega algo de granito, algo de textura. Veamos otros antes de regresar a cristal. Bosquejar son efectos pensados en dibujo a lápiz, dibujo en dos tonos, por ejemplo, carboncillo, cromo, modelo semitono, pero estos efectos están basados en imágenes, así que hay algunos que probablemente funcionen, por ejemplo, papel con relieve o estilográfica, pero los demás, algunos no nos aportan mucho. Los efectos artísticos están pensados en técnicas pictóricas o de pintura, así que nos va a pasar algo parecido. Bien, no los quiero disolucionar, pero en realidad hay efectos muy buenos cuando se aplican en Photoshop, pero
no funciona igual cuando los aplicamos en Illustrator. El grupo de textura lo vamos a aplicar con las siguientes imágenes. Vamos a volver a distorsionar y seleccionamos cristal. Le damos OK. Este es el resultado del efecto de cristal. Veamos algunos efectos que sí funcionan bastante bien porque se basan en cierto grado de textura al momento de aplicarse. Vamos a ver azulejo de mosaico y vidriera. Vamos a tomar esta figura, vamos a efecto, textura, y ahí tenemos azulejo de mosaico. Este azulejo de mosaico se basa en un detalle de textura que le suma a la figura. Aquí tenemos varias opciones: granulado, grietas, retazos, texturizado y vidriera. Vidriera lo voy a ocupar con la última imagen. Me voy a quedar con azulejo de mosaico. Tamaño del azulejo, más grande, más chiquitito, más pequeño, anchura de la lechada, que es la separación de los detalles, y aclarar lechada, que son los detallitos que se vean más oscuros o más claros. Bien, me parece que por lo menos en este efecto sí aparece, se nota el cambio en el vector, aunque recordemos que la idea de estos efectos es más bien pesado de fotografía. Veamos el último. Vidriera es un efecto, vamos a encontrar también en textura, que simula los ventanales de lo que son algunas catedrales, estos vitrales antiguos. Separa los espacios con una línea de color negro y crea pequeños trozos de figura. También tiene una iluminación, que es la intensidad de la luz que está al centro. Las celdas o los bloques los podemos cambiar el tamaño y la anchura de la línea de borde. Bueno, vamos a dejarla ahí. Damos OK y tenemos entonces la figura. Estos son entonces algunos de los efectos de Photoshop que podíamos rescatar y utilizar. De todas maneras, uno de los que más utilizo sigo utilizando siempre es el desenfoque gaussiano. Hay un filtro o efecto en Illustrator bastante parecido que está en el grupo, lo vamos a comparar, en el grupo estilizar, y se llama desvanecer. Previsualizamos, podríamos decir que es el desenfoque de Illustrator, pero si los comparamos vamos a tener una mejor apreciación de ambos efectos. Mientras que el efecto desvanecer de Illustrator, que estaba en la categoría estilizar, el desenfoque del borde no sobrepasa el borde del límite de la figura. El desenfoque gaussiano sí sobrepasa y hace que el borde se salga de la figura. El primero, producto del que no se sale del borde, delimita el desvanecimiento y siempre hay una pequeña marca, una pequeña corte, una imagen. Pero sin embargo el desenfoque gaussiano no tiene ese detalle, así que el desenfoque podemos decir que se ve con mejor calidad. Quería comentarles esa apreciación para comparar dos tipos de efectos, el desvanecer y el desenfoque gaussiano. Bien, lo vamos a dejar ahí. Bien, hemos utilizado algunas imágenes de formas básicas para comprobar cómo funcionan los efectos de Photoshop en Illustrator. Algunos, como el desenfoque o los que tienen textura, sí se aprecian, se notan bastante bien, aunque hay que recordar que los efectos de Photoshop siempre fueron pensados para aplicaciones en fotografía, así que probablemente en dibujos a veces no funcionan del todo como nosotros esperábamos, pero podemos comprobar que algunos sí nos aplicaba el efecto y se veía realmente interesante. Nos quedamos de todas maneras con los desenfoques gaussiano, por lo menos, que a mi parecer es uno de los efectos que más rescato y que los que más uso a diario en el mundo de Illustrator.